Aquellos que tengáis la Biblia, que cada vez son menos, buscar el capítulo 39 de Génesis, capítulo 39 del libro de Génesis. Y mientras que buscáis el capítulo 39, recordaros, hermanos, que estoy dando una serie acerca de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Hemos visto lo que significa acercarnos al trono de la gracia, y la semana pasada estuvimos viendo cómo Noé halló gracia delante de Dios. Y vimos que eso a Noé se le significó tres cosas importantes en cuanto al tema de la gracia, que fue, como he dicho antes, que halló gracia delante de Dios. En primer lugar, vimos que la gracia de Dios permitió que Noé y su familia no fuesen destruidas por el diluvio. En segundo lugar, vimos que la gracia de Dios hizo que Noé se convirtiera en predicador. Y en tercer lugar, vimos que la gracia de Dios hizo que Noé y sus hijos se multiplicaran. Y terminé contando la historia de la gracia de Dios en un hombre llamado José Monje. Hoy me gustaría que pudiéramos compartir esta lectura que vamos a hacer ahora sobre José. Si la semana pasada el protagonista de alguna forma fue la gracia de Dios en Noé, hoy me gustaría que nos fijáramos en la gracia de Dios en la vida de José. En la vida de José. Mirad lo que dice el capítulo 39, versículo 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando se le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Todos conocemos la historia de José, y todos conocemos cómo la mayoría de nosotros, habrá personas que no lo conocen, pero la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de José, cómo fue sus hermanos quisieron matarlo por envidia, al final no lo mataron y lo vendieron a una caravana de mercaderes, y esa caravana de mercaderes lo llevaron a Egipto, y en Egipto no había estas cosas. Lo llevaron a Egipto, y en Egipto una de las cosas que ocurrió fue que fue comprado, como hemos visto, por Potifar, capitán de la guardia, una de las personas más importantes que estaban a cargo del cuidado de Faraón y también de su ejército. Y fijaros que dice que cuando llegó allí, cuando lo compró Potifar, oficial de Faraón, dice que Jehová estaba con José. Esto se repite continuamente en la vida de José. Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y como José, como Potifar era una persona inteligente, vio que algo estaba ocurriendo con José, vio que algo estaba pasando con José, vio que Dios lo bendecía, que estaba bendiciendo a José, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? En primer lugar, hemos visto que Jehová estaba con José, y en segundo lugar vemos que halló esa gracia de Dios. No solamente la halló delante del Dios de la gracia, es que la halló delante de sus ojos, delante de Potifar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, y delante de los ojos de este capitán del ejército egipcio, a José halló gracia en sus ojos, hasta tal punto que le hizo mayordomo de su casa y entregó todo el poder que tenía en su casa. Era el mayordomo número uno, era el encargado del mantenimiento, del cuidado, de la administración de la casa, del trato con los otros esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era la mano derecha de la familia de Potifar, de su familia, de su esposa, era la mano derecha. Y fijaros que nos dice el texto
que desde que le puso como responsable de esa mayordomía a cargo de todo lo que tenía en sus casas, en su riqueza, etcétera, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Llega un momento en que José llega a Egipto, Potifar lo compra, Potifar lo pone en su casa, y con el paso del tiempo está viendo que algo tiene este hombre, algo tiene este muchacho, algo tiene, que todo lo que va haciendo lo va haciendo bien, con responsabilidad, que va multiplicando los valores de la casa, el dinero, la administración de la casa de Potifar. Y Potifar lo hace responsable de toda su casa, lo hace responsable de todos sus bienes, y es el mayordomo principal. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y eso lo que le permitió es que ante los ojos de este Potifar, José halló gracia y lo puso en el mejor sitio que había, en el sitio principal de la administración de su casa, porque Dios estaba con él. Y es interesante que cuando lo pone como mayordomo de su casa, todo lo que hizo, Dios lo bendijo. Todo lo que hizo, Dios lo bendijo y prosperó la casa de Potifar. Un hombre que había sido vendido como esclavo, un hombre que a punto estuvieron de matarlo sus propios hermanos, un hombre que llega allí a la casa y halla gracia delante del oficial del rey, halla gracia y Dios lo bendice y Dios multiplica todas aquellas cosas que estaban bajo su autoridad. En el mismo capítulo, en los versículos 20 al 31, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Allí estaba José en la casa de Potifar, el Señor lo estaba usando, todo aquello iba muy bien, su jefe se da cuenta, Dios lo está bendiciendo, haya gracia delante de los ojos, pasa el tiempo y un buen día la mujer de Potifar se fija en él, y la mujer de Potifar le dice a José: vamos a tener relaciones, me gustaría estar contigo. Y José, en vez de decir pues vale, José dijo que no, que él no podía hacer eso. Primero por amor a Dios, y en segundo lugar por respeto a la confianza que su marido Potifar había dado a ella. A él le hubiese sido muy fácil, incluso hubiese medrado más, incluso hubiese avanzado más, pero no lo hizo por temor a Dios y por respeto al hombre que puso en él su confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Que una y otra vez la mujer intentó tener relaciones con él, él una y otra vez dijo que no, y llegó un momento en que ya la mujer se abalanzó sobre él, quiso tenerlo. José hizo que no, y al final se quedó con un poco de la ropa de ella, y fue el argumento que ella usó para decir que él quería de alguna forma pues violarla y abusar de ella. Cuando llega Potifar, le dice la historia que José quería tener relaciones con ella, pues lo que hace Potifar, que podía haberlo matado porque era un esclavo, José era un esclavo, Potifar era uno de los principales, era el capitán del ejército, lo podía haber matado porque tenía potestad sobre todos los esclavos, y sin embargo el hombre, en vez de matarlo, lo lleva a la cárcel. Supongo que con todo el dolor de su alma, lo mete en la cárcel. Y el texto que hemos leído, que dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí se llevó en la cárcel. Y dice el 21, otra vez, igual que hemos visto antes, pero Jehová estaba con José. Otra vez, exactamente lo mismo. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la cárcel, Dios está con él. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Antes le dio gracia ante Potifar y ahora le da gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ante la persona que es el encargado, el alcaide, por decirlo de alguna forma, responsable de la cárcel. Y fijaros lo que sigue diciendo el texto. Lo mismo que pasó con Potifar, pasa ahora con el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y de alguna forma, igual que pasó con Potifar, el jefe de la cárcel levanta las manos y deja que el otro se ocupara de todo porque había hallado gracia en él. El hombre ve en José algo diferente a los otros presos. El hombre ve en José algo diferente en su manera de actuar, en su manera de hacer. Y confía tanto en él que lo pone como responsable también de la cárcel. Y fijaros que dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí hay un denominador común en los dos sitios, en la casa de Potifar y en la cárcel, y es que los dos se dan cuenta que Dios está con él, los dos se dan cuenta que algo está pasando con este hombre, los dos se dan cuenta que es un hombre peculiar, diferente a los demás, y en los dos haya gracia. En los dos se fijan en él y haya gracia tanto en uno como en otro. Pero no solamente vemos estas coincidencias, por llamarlo de alguna forma, en estos dos casos. Es decir, que en los dos casos también el Señor prosperó tanto a Potifar como al carcelero, los prosperó. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios ahí. Había un hombre de Dios ahí. Había un hombre de Dios que halló la gracia de Dios que Dios puso su mano en él, y en los dos sitios Dios lo usó para prosperar una casa como una cárcel. Pero no solamente queda aquí esto. Acompañarme a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 9 al 10. Hechos capítulo 7, versículo 9 y 10. Y mirad lo que dice. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Otra vez, ¿lo veis? Otra vez el denominador común, otra vez se repite la historia, otra vez. Antes fue con Potifar, después fue con el jefe de la cárcel y ahora es con el mismo Faraón. Fijaros que dice, Dios estaba con él, exactamente igual, versículo 9. Y ahora dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y al hallar gracia y sabiduría delante de Faraón, él le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Potifar lo pone como mayordomo principal. El jefe de la cárcel lo pone como responsable de la cárcel. Solamente él está encima de él, solamente el jefe de la cárcel. Pero ahora ya no solamente es el responsable de una casa particular, ya no solamente es el responsable de una cárcel, sino que va a ser, como dice el texto, gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es decir, lo puso como vicepresidente, como queramos llamarlo, el que estaba en la mano derecha de Faraón, lo puso como responsable, y solamente Faraón tenía más potestad y más autoridad que él. En los tres casos se repite lo mismo: la mano de Dios sobre él, haya gracia en las tres personas, y además eso hace que en los tres sitios que está, todo prospere, todo sea bendecido, todo aumenta. Es como si dijera el Señor, los hombres y las mujeres llenos de gracia, donde quieran que estén, la gente va a notar que van a pasar cosas. Un hombre y una mujer llenos de gracia, la gente va a notar en su casa, en el trabajo, en el gobierno, va a notar que ocurre algo porque va a mejorar las cosas. Los hombres llenos de gracia, las mujeres llenos de gracia, no son los que ponen impedimentos, no son los que ponen zancadillas, no son los que impiden las cosas. Los hombres y mujeres llenos de gracia son los que imparten bendición. Y lo que la gente a su alrededor está viendo es a un hombre que de alguna manera esa persona está siendo un referente, un modelo, un ejemplo de la mano de Dios sobre él.
de la mano de Dios sobre él. Los hombres y las mujeres llenos de gracia son los que hacen que la gente se pregunte, posiblemente, o medite, posiblemente Dios exista, porque están viendo a hombres y mujeres que son diferentes. Hombres y mujeres que aman profundamente al Señor, como José. Hombres y mujeres que ven que esa persona es diferente al resto que tiene en su nómina, en su compañía, en su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. José fue lo que fue por la gracia de Dios. José fue lo que fue por la gracia de Dios. José no fue más inteligente que los otros esclavos. José no era mejor que los otros que estaban en la cárcel. José no era mejor que los funcionarios que estaban en Egipto. Simplemente todo eso ocurrió porque Dios estaba con él, porque Dios le llenó de gracia. Y la gracia, cuando una persona está llena de gracia, los demás lo ven. Los demás lo notan. Y no solamente eso, sino que además la gente que está a su alrededor también es bendecida. Pero no solamente vemos que José fue un hombre que halló gracia en 3 momentos de su vida muy importantes. Y el último, el más importante de todo, porque lo puso como responsable del gobierno de Egipto. Y que iba a mantener con vida también a otros países cuando ahorró cereales para que no solamente Egipto, sino los países que estaban a su alrededor pudiesen comer en los momentos de hambre. Además de esto, vemos otra cosa muy importante en la vida de José. Acompañadme al capítulo 47 de Génesis, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 47, versículo 11 y 12, que dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. Fijaros que dice, hizo habitar a su padre y a sus hermanos. Versículo 12, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos. Todos sabemos también que llegó un momento cuando Faraón lo pone como gobernador, como su mano derecha, y es la persona más importante de Egipto después de Faraón. Han pasado un montón de años desde que sus hermanos intentaron matarlo y después lo vendieron. Han pasado muchos años y llega un día que los hermanos se presentan desde su lugar, desde su tierra, se hacen un viaje para llegar a Egipto, porque donde estaban ellos había hambre, estaban pasando hambre, y alguien dijo: en Egipto se está guardando los cereales, en Egipto hay comida, vamos a Egipto a pedir comida, a comprar comida. Y se fueron los hermanos de José, se fueron a Egipto a comprar comida, y su padre Jacob se quedó en su tierra, en su casa. Y cuando llegan allí a Egipto, empiezan a moverse por allí y compran comida. Pero fijaros lo que Dios hace, y es que José los ve. José ve a sus hermanos, los que 13 años antes lo han vendido. ¿Y qué es lo que hace José? ¡Guardias! A esta gente a matarlo, degollarlo delante mía. Lo podía haber hecho, tenía el poder para hacerlo. Podía haber hecho: ¡guardias! A la cárcel, se van a enterar al llevar un peine. No sé si en egipcio de aquel tiempo eso se podía decir. Y lo metieron, podía haber hecho todo eso. Podía haberlos matado, podía haberlos castigado, podía haberlos martirizado, podía haberlos metido en la cárcel. Podía haber hecho un montón. Era la mano derecha de Faraón, el gobernador. Y para resumir la historia, lo que hace José es mostrar gracia. Lo que hace José es mostrar gracia. Y sabiendo que sus hermanos, su padre, su familia están pasando hambre, les reserva una tierra, como dice aquí, habitar la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra. Habla con Faraón. Faraón le dice: dale lo mejor que tiene. Y él le da a su familia, le da lo mejor que tiene, la mejor tierra que tiene, para que sus hermanos y su papá y su padre pudiesen allí vivir, comer y habitar. Y lo hizo un hombre que halló la gracia de Dios, lo hizo un hombre que vio la mano de Dios en su vida, y que en momentos muy importantes de su vida vio que él mismo había caído en la gracia a los ojos de otros. Y él podía haber actuado de la misma forma.
Él podía haber actuado con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Él podía haber actuado con la venganza, con la ira, con el resentimiento. Él podía haber actuado castigando a sus hermanos que tanto daño le hicieron. Pero ¿sabéis lo que hizo? En vez de hacer eso, extendió la gracia. Extendió la gracia. Dio la gracia. Repartió la gracia. Porque la gracia se reparte como la lluvia. La gracia se reparte a los demás. La gracia no es mezquina. La gracia no es rencorosa. La gracia no es vengativa. La gracia perdona una y otra vez. La gracia da oportunidades. La gracia reconcilia. La gracia da bendiciones y no maldiciones. La gracia hace que la gente crezca y no mengüe. Esto es lo que hizo José. Puso a toda su familia, a esos hermanos que quisieron matarlo, lo puso en la mejor tierra para que viviesen allí y fuesen alimentados. La gracia, hermanos, se extiende. Se extiende. ¿Recordáis la historia de Lot? ¿Recordáis cómo aquel muchacho, hay un momento en que se hace inmensamente rico y sus pastores y los pastores de su tío Abraham se pelean entre ellos por el ganado y Abraham le dice, mira, nuestros pastores siempre están peleándose, elige tú una tierra, tú vete a la tierra que tú quieras y yo me iré a otra parte para que por lo menos no haya discordia y peleas entre nosotros. Y Lot escogió la mejor tierra, tenía que haber escogido otra, tenía que haber dicho, me voy a esta parte, era su tío hizo que fuese rico, estuvo bajo la sombra de su tío durante muchos años, pero le pudo más la codicia, le pudo más el hecho de tener dinero y le dijo a su tío, yo quiero esa llanura, yo quiero ese terreno porque es muy bueno. Y su tío Abraham, magnánimo, generoso, espléndido, le dijo, no hay ningún problema, y se fue allí. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? ¿Recordáis? Que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas, sus casas, fue poniendo sus pertenencias hasta llegar a habitar en la ciudad de Sodoma. Y se metió en Sodoma y llegó a Sodoma, la ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Y recordáis también que hay un momento en que hay 5 reyes que se juntan para pelear con otros 4 reyes y recordáis que lo que hacen es que secuestran a Lot. ¿Lo recordáis? Secuestran a Lot, hay un combate y se llevan a Lot y a toda su familia. Y alguien va a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué? Abraham, han secuestrado a Lot, se han llevado a Lot y a toda su familia y a sus trabajadores. Y Abraham podía haber dicho, pues muy bien, se lo tiene merecido, por codicioso. Se lo tiene merecido por haber llegado hasta el pecado. Yo no he llegado allí. Se lo tiene merecido por haber llegado hasta ese sitio. Podía haber dicho, pues que lo libre él, que se libre él. Pero cuando llegan y le dicen, han secuestrado, se han llevado a tu sobrino Lot, ¿qué es lo que hace Abraham? Que forma un pequeño ejército de 400 personas y va a buscarlo y lo recoge y va y lo libra. Eso es la gracia. La gracia hace que el que te apuñala, tú le quitas el cuchillo y le pones algodón. La gracia hace que el que se porta mal contigo, tú te portas bien con él. La gracia hace que aquellos que no actúan bien, tú no actúas de la misma manera. Eso es la gracia, porque la gracia se extiende, la gracia se da siempre también a los demás. ¿Recordáis a Pablo y a Bernabé? Nadie se creía que Pablo se había convertido, nadie se creía que Pablo había conocido a Cristo, el perseguidor, el monstruo que perseguía a la iglesia cristiana. Nadie se creía que Pablo se había convertido. Hasta Bernabé, el hombre manso, el hombre tranquilo, el hombre lleno de gracia. Y Bernabé, el hombre lleno de gracia, apostó por él, confió en su conversión, supo que había conocido a Cristo, lo presenta delante de los apóstoles y empieza a darle oportunidades. Confía plenamente en Pablo, posiblemente más que Pablo en él mismo. Fue el impulsor de la vida de Pablo en el ministerio. Ya sabemos que el impulsor fue Dios, pero el instrumento humano, el que Dios usó, fue a Bernabé para abrirle puerta delante de los apóstoles, delante de la iglesia, etcétera, etcétera. Halló gracia, Pablo, el perseguidor, y halló gracia en la iglesia porque Bernabé confió plenamente en él, le extendió la gracia. Hubo un hombre que muchos habéis escuchado de él, un capitán esclavista, un capitán negrero, un capitán en el siglo XVII
que se dedicaba a vender esclavos, que iba a África, entraba en los poblados, cogía a hombres y mujeres y niños y se los llevaba a Londres, a Inglaterra, a Holanda, a otras partes de Europa para venderlo. John Newton se llamaba ese hombre. Hizo una fortuna vendiendo esclavos. Una fortuna vendiendo esclavos. Con el paso de los años este hombre conoció a Cristo. En una tormenta en el barco conoció a Cristo. Se dio cuenta de quién era Cristo. Y él conoció, se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesús como Salvador y Señor. Una de las frases que ha quedado para la historia de John Newton es, que a mí siempre me impresiona, es: una cosa sé, que soy un gran pecador. Otra cosa sé, que Dios es muy grande, que Dios es un Dios de amor, que Dios es el más grande de todo. Hermanos, John Newton, capitán, negrero, cogiendo a personas y los esclavizaba, este hombre, cuando fue pastor de 2 iglesias, escribió muchos cánticos, muchos himnos, escribió varias cartas que después se publicaron. Este hombre fue uno de los propulsores, no el único, pero fue uno de los propulsores para que en Inglaterra tuviese la abolición de la esclavitud. Él, que había sido capitán de un barco así, él que había llevado a esclavos, que había vendido a esclavos como si no fuesen hombres con alma, él que hizo todo eso, se convirtió en uno de los principales en Inglaterra, en el Parlamento, con sus escritos, para que aboliesen la esclavitud en Inglaterra. Eso es lo que hace la gracia. La gracia se extiende. La gracia va a los demás. Una persona que vive la gracia de Dios y se lo queda, no está viviendo en la gracia, porque la gracia siempre se da. La gracia, porque uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Uno se da cuenta de dónde Dios me ha sacado y de lo que ha hecho en mi corazón. Uno se da cuenta de que soy un gran pecador por la pura gracia. Y uno se da cuenta que tengo un gran Dios por la pura gracia. Y lo que hizo este hombre fue después convertirse en el campeón de la lucha por la libertad, uno de los campeones por la lucha de la libertad de los hombres que se vendían como esclavos. Y lo consiguieron. El Parlamento inglés abolió, muchos años después de su lucha, de su pelea, de estar ahí, y él pudo verlo siendo muy mayor, él pudo ver cómo el Parlamento inglés abolió la trata de esclavos. Eso es lo que hace la gracia, de una persona que vende hombres a una persona que libera a hombres. Eso es lo que hace la gracia. Ahora bien, a veces te encuentras con personas que, en vez de dar gracia, deberían dar gracia a los demás porque han experimentado la gracia de Dios en su vida. A veces te encuentras con personas que son todo lo contrario. En vez de dar la gracia, dan otra cosa. Mira lo que dice en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Fijaros, hermanos y hermanas, que este texto, esta parábola de Jesús es una parábola realmente impresionante. Un talento, para aquellos que a lo mejor un talento era una unidad de peso de oro que pesaba entre 20 y 40 kilos dependiendo de la región que estuviera. Un talento era igual a 6.000 denarios, que el denario era el jornal de un trabajador por día. Un talento era igual a 6.000 denarios, que era el salario diario, como he dicho antes, de un trabajador. Es decir, una persona tenía que trabajar 16 años para tener un talento. 16 años para tener un talento. Hoy en día, al costo que está el euro, hoy en día serían 100 millones de euros. 100 millones de euros. Es decir, el rey le está diciendo, tú me debes 100 millones de euros. Y te voy a meter en la cárcel, voy a vender, porque tengo la potestad para vender a tu mujer, a tu familia, todo lo que tú tienes para pagar algo a la deuda. 100 millones de euros. ¿Quién debe 100 millones de euros? Aquí pues, evidentemente Jesús hace un hipérbole, hace un contraste muy llamativo, muy grande para darnos cuenta realmente del mensaje que está dando. Es algo tremendo. ¿Cómo alguien puede deber tanto? Pero fijaros que dice que el siervo le dice postrado, se postra a los pies y le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y este rey, pues dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El otro le está diciendo, Señor, ten paciencia, te lo voy a pagar todo. Como si pagar 100 millones de euros fuese fácil. Te lo voy a pagar todo. Y el rey, su dueño, le dice, vale, te perdono. Ya no vende a su mujer, no vende a sus hijos, no vende su casa. Y no va a la cárcel. Y sale de allí súper contento. El rey le ha perdonado, el rey confía en él. Y sale a la calle. Y pasea. Y al ratito ve a otro que a él le debe, como dice el texto, no le debe tantos talentos, le debe 100 denarios. Le debe el sueldo de 100 días. Y ve a esta persona. Acaba de salir de la presencia del rey. El rey le ha perdonado 10.000 talentos, 100 millones de euros. Y ve a este hombre que le debe 100 denarios. Y le dice, he visto que alguien se ha despertado, bien. Y coge a este y lo coge por el cuello, lleno de ira. ¡Que me pague lo que me debe! ¡Que me pague lo que me debe! ¡Que me pague lo que me debe! Y es interesante porque hace exactamente lo mismo que él. Exactamente lo mismo que él. Fijaros que le dice, entonces su consiervo, igual que él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hace lo mismo, las mismas palabras, la misma actitud. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Un rato antes lo ha dicho él. Pero la respuesta fue diferente. El rey fue magnánimo con él. El rey fue misericordioso con él. El rey mostró gracia a él. Le mostró la gracia. Pero él no. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Veis? ¿Veis? Un hombre lleno de gracia, cuando se encuentra en esta situación y el rey le perdona. Un hombre o una mujer lleno de gracia, cuando se enfrenta a esta persona que le debe 100 denarios, tendría que haber ejercido la gracia. Yo también te perdono porque a mí me han perdonado. Yo también, yo confío en ti porque el rey ha confiado en mí. Eso es lo que tenía que haber hecho. Eso es lo que tenía que haber actuado. Pero no actuó así.
No actuó con gracia como habían actuado con él. Actuó con un imperativo: yo quiero mi dinero. Y tuvo también esa maldad en su corazón para que este hombre fuese a la cárcel. No quiso extender la gracia. No quiso hacer lo que con él hicieron. No quiso hacer mostrar el mismo amor que con él mostraron. No quiso y le echó en la cárcel. Y la gente que vio aquello van al rey y le dicen: Majestad, el siervo que has perdonado con los 10.000 talentos, el siervo que has perdonado ha metido en la cárcel a uno que le debía 100. Y el rey se queda perplejo. El rey se queda diciendo: ¿cómo? Y lo llama. Y fijaros lo que dice: siervo maldito, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Lo mismo que el otro le hizo a él, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, en las diversas etapas de nuestra vida. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No pienses que esta es una pregunta del rey. Piensa que es una pregunta del mismo Dios que te hace a ti. ¿No deberías tener también tu misericordia como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, la gracia, si no se da, no es gracia, es otra cosa. ¿Cómo puede un hombre experimentar la gracia de Dios? A través de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la reconciliación que solamente Dios hace, de la redención de Dios. ¿Cómo puede un hombre o una mujer experimentar la gracia de Dios y no transmitir a los demás, y no hacerlo a los demás? ¿Cómo podemos ser hombres de gracia y no perdonar a otros? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de gracia y no tener misericordia hacia otros? ¿Cómo no podemos ser justos cuando conmigo han sido justos? Si Dios me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar a aquellos que me hacen daño? Si Dios es justo conmigo, ¿cómo no voy a intentar ser justo con los demás? Si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿cómo no voy a tener misericordia con los demás? Porque yo he vivido en la esclavitud, porque yo he vivido en la prisión, porque yo he vivido en el pecado. Y si Dios ha extendido su gracia hacia mí, ¿cómo no voy yo a extender la gracia hacia otros? ¿Cómo voy a impedir? ¿Cómo voy a lastimar? ¿Cómo voy a castigar? ¿Cómo voy a murmurar? ¿Cómo voy a criticar? ¿Cómo voy a pisotear a otras personas? Cuando lo que debería dar es experimentar y llenar a esa persona de la gracia de Dios. Porque la gracia se transmite como se transmite el amor. La gracia se transmite a los demás. José fue un hombre lleno de gracia. Y José fue un hombre que no solamente fue lleno de gracia, y hemos visto 3 ejemplos de esto, sino que además fue un hombre que ante la maldad de sus hermanos, fue un hombre de gracia. Le dio la mejor tierra, el mejor sitio para que estuviesen allí. Y hemos visto también cómo Jesús mismo nos cuenta una historia de un hombre que tenía que haber sido el abanderado de la gracia y no lo hizo. No lo hizo. No olvides una cosa: tú eres un gran pecador. No lo olvides nunca. Tú eres un gran pecador, no eres juez de nadie. No eres mejor que nadie. No eres más listo ni más espiritual que nadie. Tú eres un gran pecador. Y no olvides nunca que tú tienes un gran Dios. Un gran Dios que te ha rescatado, que te ha salvado, que te ha perdonado. No lo olvides nunca. No olvides nunca que tu corazón, que era negro, es blanco por la sangre de Cristo. No olvides nunca de dónde te sacó, de la tierra del pecado que el Señor te sacó. No mires a nadie por encima del hombro. Cuando veas que alguien falla, en vez de decir, lo sabía, se veía venir, es que cuando alguien falla, extiende la gracia. Cuando alguien peque, no diga, ¡eh!
Hoy que me toma Pictolín hoy. No digas, ¡eh! Extiende la gracia, que cuesta, que cuesta, cuesta. Pero la gracia no es humana. La gracia no es humana, la gracia es de Dios. Y la gracia la da Él. La semana pasada te conté la historia de un hombre llamado José Monge. Hoy te quiero contar otra historia. Te quiero contar otra historia. Y te cuento la historia de un hombre, de un muchacho, en la flor de su vida, muy jovencito, trabajando, y con 17, 18 años, no recuerdo bien, pues se fijó en una chica, quiero recordar, colombiana, guapísima, hizo bien en fijarse, era una chica muy guapa. Esta chica vino de su país y vino a la localidad donde vivía este hombre, y este hombre pues se enamoró de ella, se conocieron, se enamoró. Esta chica venía con tres hermanas más pequeñas que él, no recuerdo si era de Colombia o de Venezuela, y él, Colombia, y tenía tres hermanas, y se casaron, él era un chaval que estaba despertando a la vida, un chaval que estaba comenzando a vivir, vio a esta muchacha, se enamoró de esta muchacha, le ofreció ciertas cosas, y se casaron, y en el lote iba incluida esas tres hermanas. Esta muchacha había ido en su país, en ocasiones había ido a alguna iglesia evangélica en su país, y como sabía que en esa localidad había una iglesia evangélica, pues de vez en cuando venía a la iglesia con sus hermanas, porque ella quería que sus hermanas estuviesen en la escuela dominical, aprendiesen un poco la palabra, etc. El muchacho no venía al principio, no venía. La traía y tal, y no venía. Pero al cabo de un tiempo, él empezó a venir también. Empezó a ir a esa iglesia con su esposa, con las hermanas de su esposa. La esposa era mayor que él. Y al cabo de un tiempo, pues esta muchacha pues empezó a salir con otros hombres y tuvo algunas aventuras. Y este muchacho se enteró de la situación. Esta muchacha se fue a vivir a Sevilla, este muchacho se quedó en el pueblo donde vivía y siguió viniendo a la iglesia donde estaba yendo. Y este muchacho aceptó a Cristo, recibió a Cristo como Salvador y Señor. Y hubo un cambio tremendo en su vida. Igual que la semana pasada te conté de José Monge, cómo el Señor irrumpió en su vida y cómo fue un hombre lleno de gracia. En la vida de este muchacho, que se llamaba Pedro, el Señor irrumpió de una forma tremenda. Este muchacho Dios lo usó de una forma tremenda. Con el paso del tiempo siguió creciendo, tenía mucha hambre. El pastor de esa iglesia donde estaba juntándose le discipuló, y estaba creciendo. Un día estaban en la iglesia, en el Parque del Alamillo, había ido de excursión con otras iglesias, y ese día que estaban en el Parque del Alamillo, el pastor de la iglesia pasó por donde estaba él y estaba hablando con una muchacha. Eso sería a las 11 y pico de la mañana o las 12 y pico de la mañana. Pasaron las horas, hubo la reunión, hubo el culto, hubo la comida, hubo la merienda. A las 7 o 8 horas el pastor vuelve a pasar donde estaban y ahí seguían los dos de cháchara. Y el pastor de la iglesia dijo, aquí pasa algo, aquí ocurre algo. Y efectivamente esa muchacha y este muchacho llamado Pedro, pues se enamoraron. Si Pedro fue un hombre que Dios llamó y cambió su corazón, esta muchacha era una mujer maravillosa y sigue siendo una mujer maravillosa. Una mujer sonriente, alegre, feliz, con una de estas risas que te alegran todo el día. Muy poca gente tiene ese tipo de risa. Un hombre y una mujer espiritual, muy espiritual, con oraciones que todavía el pastor se acuerda de esas oraciones y le pone los pelos de punta, con las cosas muy claras. Mucha gente decía, se parece al apóstol Pedro, y era verdad. Era impetuoso, impulsivo,
Pero a la misma vez que era impetuoso e impulsivo, la gente también decía, pero ¿qué forma de amar tiene? ¿Qué forma de amar al Señor tiene? Un hombre que amaba profundamente, profundo, con sus equivocaciones, con sus impulsos, y el Señor también lo fue trabajando en su carácter durante un tiempo. Llegó a ser diácono de esa iglesia. Y después llegó a ser anciano de esa iglesia. Y muchos lo veían como el futuro pastor de la iglesia. Un hombre que su casa siempre estaba abierta, no abría de vez en cuando, su casa siempre estaba abierta. Hacía discipulado a los matrimonios. El pastor algunas veces le decía a algunos, ¿quiere hacer discipulado tal? Y decían no, pero él nunca decía que no. Él siempre decía sí. Y hacía discipulado a matrimonio, hacía discipulado a personas. Una persona siempre estaba edificando, diciendo, animando. Y este muchacho, un hombre lleno de gracia, que Dios lo rescató, que Dios tuvo gracia con él y con su esposa. Este muchacho, el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó, ese Dios que él tanto amaba, tanto quería. Esa pasión que él tenía por él. El Señor se lo llevó. Cuando el Señor se lo llevó, el pastor estaba allí, juntamente con otros hermanos. Estaba allí. Y hubo un par de meses que fueron tremendos, 2 o 3 meses que fueron terribles. Que cada 2 por 3 estaba en el hospital. Pero nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe. Nunca perdió la sonrisa. Nunca perdió la gracia. Y siempre decía a los demás, yo sé dónde voy. Yo sé que el Señor me está esperando. De hecho, un día lo dijo un domingo lo dijo en la iglesia, no poneros tristes que yo sé que me voy con el Señor. Y la iglesia se enfadó con él. Y hubo gente que dijo, hombre, no digas eso, no digas eso. Y yo tuve que decirle, Pedro, por favor. Pero él sabía lo que ocurría, él sabía dónde iba a ir. No tenía ningún tipo de miedo. Y el Señor se lo llevó. Y la gracia de Dios entró en este hombre llamado Pedro Cano, hermano de Manolo, miembro de esta iglesia, diácono de esta iglesia, anciano de esta iglesia. Nunca sabremos lo que pudo pasar en la vida de él si el Señor no se lo llevara, no se lo hubiera llevado. Pero sí sabemos que se lo llevó. Un hombre que cuando tú te acuerdas de él, es un perfume. Cuando tú te acuerdas de él es un aliciente para seguir, para perseverar. Porque tú ves lo que Dios hace con una persona. Tú ves lo que Dios hace en un matrimonio. Tú ves lo que Dios hace con una persona que dice, aquí estoy, aquí estoy. ¿Lo pasó mal? Hubo momentos muy complicados, su esposa también. Momentos muy duros. Pero fue un hombre de gracia. Fue un José. Fue un José lleno de gracia. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a ser hombres y mujeres de gracia. Que Dios nos ayude a ser hombres como como Pedro Cano, como José Monje. Que nos ayude a ser hombres y mujeres de gracia, buscando siempre el bien y no el mal. Que nos ayude a que caigamos en gracia a los demás, como pasó con José, y que podamos ser hombres y mujeres que extienden la gracia. Por favor, no cojas por el pescuezo a nadie, no cojas por el cuello a nadie y le diga, débeme lo que me debes, porque tu deuda ha sido pagada también por Jesús en la cruz. Si el Señor Jesús ha mostrado gracia a ti, muestra gracia también a los demás. Amén. Si alguien quiere orar.